una bonita mañana, una bonita manera de arrancar la mañana, esa que tuvimos allí en pantalla. Buen día, amigos, buen día para todos. Les recuerdo que usted puede, si por alguna razón no puede seguir totalmente el programa de hoy, no se preocupe, lo busca en YouTube o lo busca en TLR-TV contigo. Algunos amigos me preguntan, ¿dónde pueden ver el programa de Rojas y Arenas? Y yo les digo, fuera de Maracaibo, en globaltv65.com. Díganselo a sus amigos. También en el canal YouTube, después que Andri Bernal, después que termine el programa, Andri Bernal lo monta en YouTube. Y Douglas Ross, un gran colaborador que tenemos, inmediatamente también lo coloca en el Twitter. Bueno, hoy es miércoles. Por cierto que ayer falleció en Maracaibo la mamá de Carlos Alaimo, amigo nuestro de nuestros tiempos de estudiantes en la Universidad del Zulia. Lamentablemente falleció su mamá y a él enviamos las condolencias no solamente de Ender Arenas y Francisco Rojas, sino también las condolencias de todo el equipo de producción y el que hace posible que este programa llegue a sus hogares. Y también, por supuesto, las condolencias del canal de Global TV para el amigo que hoy pasa por un momento amargo porque desaparece su progenitora. Bueno, la vida es así, ellos se van, ellos vienen, nos dan la vida, luego se marchan y nos dejan a nosotros para que también le demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, eso que ellos nos dieron a nosotros, amor. Dios estará a su lado y ella, además de eso, alcanzará su alma, alcanzará la paz. Ayer decía, me preocupaba cuando estaba, que en estos días, a finales del año y este año, me he dedicado a escribir notas luctuosas. Oye, ¿verdad que sí? Oye, y es que de verdad que no he parado, no he cesado de hacerla. Quizás el día 24 de diciembre o esos días me sorprendió el fallecimiento de un gran amigo, Argenis López, y escribí algo para... y luego no he parado. Luego muere otro gran amigo, Heriberto Molina, luego Oscar García, luego Darío Méndez, gran amigo de Ciudad Ojeda, luego una persona a quien yo quería mucho y sigo queriendo, Francis Bladman. Ayer fallece la mamá de Carlos Alaimo, un amigo también, y entonces, bueno, me estoy haciendo ¿cómo es que se llamaba la elegía de Jorge Manrique? Era la Manrique. Era, ¿La elegía? Sí. Antonio de Manrique. Machado. Antonio Machado. No, pero hay una de Manrique también que nos las enseñaban en bachillerato. Ah, sí. ¿Te acuerdas? A ti te la debía enseñar Norca Valladares. Sí. Pero no por la elegía, sino porque Norca Valladares fue tu profesora de literatura. Y entonces... qué bella es la literatura, porque permite decir las cosas que el periodismo a veces no permite, porque mientras que el periodismo está rigurosamente apegado a la verdad, y tienen que ser verdades verificadas y más que verificadas, mientras que en la literatura uno tiene cierta licencia para decir cosas que el periodismo no puede, ¿no? Y a veces, como en el caso de América Latina, la literatura a veces se acerca bastante a la realidad social, a veces mucho más que la propia teoría social. De hecho, fíjate tú, por ejemplo, que en una novela que se llama Cinco Esquinas, creo, la novela retrata al gobierno de Fujimori de una manera, en pocas páginas, ¿no? Como, sí, señor. Que tú no sabes si es una crónica de la época o una novela, pero en fin de cuentas no tienes que ir muy lejos. O por ejemplo, otro libro que se llama El Día del Arco Iris, que está referido a los días del referéndum contra Pinochet. Sí, no, la literatura latinoamericana sobre todo es buenísima en ese sentido, es decir, no hay autor que de una u otra no exprese. Y después y luego desde García Márquez, Vargas Llosa, todos. Y después viene un regusto por lo escrito por Ramón J. Velázquez, que qué bien escribía Ramón J. Velázquez, y además de eso, qué bien escribe Inés Quintero. Qué divino escribe este joven zuliano Ángel Rafael Lombardi.
Y qué bien escriben algunos venezolanos las historias, ¿no? que van sucediendo y que ellos le van poniendo la impronta de la literatura. Qué bueno, qué divino es sentirse todavía con la posibilidad de seguir leyendo, porque vas cada día sintiendo que sigue habiendo cosas que contar. Pareciera que el mundo había llegado a un estado tal de que hasta los desconocidos nos era conocido. Pero resulta que no, resulta que hay diversas maneras de contar. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos nuestra promoción para la radio, decimos una cosa como esta, que por supuesto también en la televisión vale, es aquella de, nosotros no hacemos las noticias, solo escogemos la manera de contarlas. Bueno, porque efectivamente, seguramente la literatura cuenta los mismos hechos, pero de manera diferente dependiendo de cómo lo vea cada autor. Porque la realidad, a pesar de que es la misma, no necesariamente es observada de la misma manera. Cuentan, yo leí un libro que se llama Conspiración Americana, de Philip Roth, un escritor norteamericano de Estados Unidos, al que yo he esperado inútilmente, esperando digo, que le den el premio Nobel, pero parece que no le van a dar el premio Nobel a él, sino se lo van a dar al próximo premio Nobel, se lo darán a una disquera, o al Grammy, o a Arjona, o a Benedetti. No, a Benedetti no. A los muertos no le dan. A los muertos no, porque Benedetti se murió, ¿verdad? Así era. Pero bueno, ¿por qué que alguien me dijo que Benedetti y Arjona eran la misma cosa? Muy chico. Sí. No, compare, no. Pero me dicen que no le gusta alguno, pero no pero está bien, pero me dicen que es la misma cosa, porque escriben siempre sobre es lo mismo. Eso me dijeron, Arenas. No, yo sé que tú no lo dije con intenciones de molestarte, pero lo cierto es que Philip Roth escribe un libro que se llama Conspiración Americana, donde de alguna manera pareciera premonitoriamente que nos coloca hace 10 años en lo que hoy ocurre en Estados Unidos con este hijo de Lindbergh, llamado Donald Trump. Pero bueno, amigo, de eso no venía a hablar yo hoy, pero con Arenas cualquier cosa pasa, porque Arenas te va cambiando la conversación. Yo comienzo a hablar y él comienza a ponerme información y me deja a mí para que yo me deslice por estos campos que no son propios, son propios de otros, por ejemplo, de escritores tan de buena pluma como Norberto José Olivar, que no es un cronista de Maracaibo, pero que le pone corazón. Oye, por cierto, hablando de Norberto José Olivar, si ustedes quieren leer, creo la mejor referencia del libro de Ángel Rafael Lombardi. Muy buena. Lean el artículo de Norberto José Olivar esta semana Pero pasada. Antes lean el libro de Ángel Rafael Lombardi. Sí, yo tengo uno en mi casa, yo lo puedo hacer un concurso y entregarlo en el programa de radio, ¿te parece? El Estrategia para la Derrota. Alguien llegó a mi casa distraídamente y dejó un libro en una mesa. Yo anoche lo vi, está en el mismo lugar, no lo quise tocar. Yo sé de quién es el libro. Pero entonces yo dije, bueno, chicos, o este libro lo recogen hoy, en horas de la mañana, o este libro el jueves aparece en el programa de Rojas y Arenas en 94.7, para todos los que llamen al programa. ¿Pero cuál es el libro? Estrategia de la Derrota. Bueno, entonces vamos. Y después que lean eso, entonces nosotros le regalamos a la crónica que escribió Norberto José Olivar. Yo creo que es el mejor comentario que yo he leído sobre el libro de Ahora, Arena, los expresidentes tienen una gran opción, escribir sus memorias, ¿no? Sí, sí, los que tienen memoria. Los que tienen memoria. Por ejemplo, el único que yo recuerdo que escribió su memoria fue Páez, ¿no? ¿Hay otros? ¿Caldera? No, sí hay, no tantos venezolanos, pero sí hay. No, pero me refiero en caso venezolano. En el caso venezolano está Páez, Páez. Porque es que hemos tenido, yo creo que Betancourt no le dio tiempo para escribir sus memorias. Yo creo que no las quiso escribir. Caldera tampoco, o no las quisieron escribir. Los otros no creo que hayan podido hacerlo. Yo creo que con la excepción de Luis Herrera, los otros no pudieron haberlo hecho porque no tenían esa vocación literaria que podían haber tenido el caso de Betancourt, el caso del propio Caldera. Yo creo que no son hombres de pluma, pues, son más bien políticos del hacer diario, del hacer cotidiano.
de Chávez se ha escrito mucho, del propio Pérez se ha escrito mucho, de Betancourt también se ha hecho. Raramente de Luis Herrera ni de Leori tenemos buenas biografías, y creo que tampoco de ¿cómo se llama?, de Lucinchi. Pero porque fueron figuras que la gente percibe como más o menos opacas, ¿no? Pero de los otros sí hay buenas biografías, hay buenas aproximaciones a lo que fue su hacer político sobre todo, ¿no? Pero yo creo sí que no, que va a ser difícil que en Venezuela haya un mandatario que recoja. Maduro no creo que tenga la menor posibilidad de escribir sus memorias, puesto que su gobierno lo escriben otros y lo hacen otros. Él está realmente para aparecer en una... Pero no sería mala, pero si supieras tú que si alguien, por ejemplo, ayudaría mucho, la expectativa sobre las memorias de Maduro, sería... ¿Cómo las llamarías tú, las memorias de Maduro? ¿Memorias de un hombre intrascendente? No. ¿Memorias de un presidente gris? Bueno, es que si es memoria las escribe él. Sí. Sería en todo caso biografía o notas biográficas de un hombre intrascendente. Notas biográficas de un hombre que nos llevó a la ruina. O nunca fui... nunca dijeron lo que yo verdaderamente fui. Sí. O Maduro escribiría su propio libro. Sería Historia de un gobierno, tomo único. Página única. Página única. No, pero fíjate tú, por ejemplo, pudiera ser así, un hombre que fue y no fue. No, Un hombre que dicen que fue y no fue. Esa puede ser una... Porque claro, fíjate tú, tú sabes, por ejemplo, dónde nació Cristóbal Colón. Con todo lo que los catalanes andan diciendo por ahí, que Colón nació en Cataluña, sobre todo ahora que se quiere independizar de España, pero resulta que a Colón reclamar América para ellos. Colón se lo apropió Génova, que tal como recogían los libros de historia de la época, decían Génova, ciudad de Italia. Y yo, en mi ignorancia primaria, creí que la ciudad se llamaba así, Génova, ciudad de Italia. Y cada vez que me decían, ¿dónde nació Colón? Génova, ciudad de Italia. Podía haber dicho Génova, pero decir inmediatamente Génova, ciudad de Italia. ¿Y dónde salió Colón? De Puerto Palo. ¿Dónde es que está de Puerto Palo? De echarse palos. Pero, por ejemplo, cuando se escriba la cuestión de Maduro, con toda la controversia que hay, si nació aquí, si nació allá, cuando él escriba, por supuesto, él escribe y le deja una nota, solo publicada después que yo haya abandonado el poder, no, el gobierno, la tierra. O la tierra. La tierra, sí. La tierra. No sé, que se va a Marte en un viaje espacial bueno, se irá al planeta Tierra o se haya muerto. Se va al cielo, sí. Bueno, al cielo no, Francisco. Abandona esta vida. Abandona esta vida. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, la gente podrá saber en esa biografía si Maduro realmente nació en Caracas, en La Candelaria, en La Pastora, en el 23 de enero o en Rosal. O nació en el Palo Tal, en Cúcuta o en cualquier otra parte. Podemos saber efectivamente, según la biografía de Maduro, dónde nació su mamá, porque él dijo que su mamá había nacido, era fronteriza. Y podemos saber, por ejemplo, cosas como que estudió Maduro, dónde estudió, cómo se llamaba. Por ejemplo, yo sé cómo se llamaba tu profesora de literatura en el Liceo Lozada, aquí es don Enrique Lozada, pero nadie sabe con quién estudió Maduro, si fue bueno en literatura, si Maduro podía saber lo que era un binomio y un monomio, o un polinomio. O un polinomio. Claro. Sí. Si Maduro, por ejemplo, sabía resolver radicales, si conoció bien la raíz cuadrada, o si por el contrario Maduro supo algo de álgebra. Es decir, esas cosas los cuenta uno, ¿no? Porque cuando uno dice, mira, yo pasé mucho trabajo con el profesor Venenito. Chávez contó que él con Venenito en química, 5º año, lo aplazaron. Y que en la muy heroica Escuela Militar de Venezuela le aceptaron entrar porque el tipo, fíjate tú, lo dejan entrar no sabiendo química, un tipo que tenía que conocer de explosivos y cosas de esas, pero lo dejan entrar porque el tipo jugaba béisbol. Aunque esa es una historia que algunos dicen que no es verdad, que Chávez hubiese sido un jugador de béisbol más o menos apreciado, pero bueno, ya eso la gente lo da como un hecho. Pero con Maduro habrá muchas cosas. Por ejemplo, Maduro contará, cuando diga, de mí pensaban que yo era un títere, pero no lo fui porque taca y esto y esta cosa. Y entonces Maduro contará seguramente en el libro cómo fueron sus relaciones con Padrino, con Aristóbulo, con todos esos vicepresidentes que ha tenido y que los ha votado. Es decir, yo creo que si alguien necesita un biógrafo es Maduro. Yo creo
Biografía de una mediocridad también se puede llamar. No, pero yo no llegaría tanto, aunque yo entiendo que la palabra mediocridad es una palabra que no es como la gente cree, no es peyorativa, es mediocre. Mediocre quiere decir en el medio. Es decir, que no fue ni tan ni tan. Bueno, ¡Tan! fíjate que, y tiene que ver mucho con los colores. Con los colores, claro. Porque, por ejemplo, Chávez era rojo. Chávez era rojo. Por ejemplo, Rosales es azul. Capriles es amarillo Y negro. y negro. Aún Y Maduro, cuyo color no se sabe, es medio ocre. Medio ocre, ocre. así sí. es. Tirando a gris. Tiene que ver con los colores, no tiene que ver con, con su claro, cuestión intelectual. pero mira, ¿tú no crees que esta conversación ha devenido En otra cosa. en otra Porque cosa? lo que yo te iba a preguntar, y en una falta de, y te digo, y yo creo que deberíamos excusarnos, porque probablemente hayamos incurrido en una falta de respeto al presidente de la República, pero que quede constancia que esta conversación se inició por los derroteros de la literatura, y yo decía que la literatura tiene seguramente puntos de apoyo en la historia y en el conocimiento de los hombres, pero indudablemente también está impregnada de mucha ficción, porque la ficción también priva, y la ficción priva porque la imaginación no tiene límites. Sí. Pero yo cuando íbamos a hacer el programa, yo tenía una pregunta para ti. Porque ¿Para mí? Sí, porque el problema es, Ajá. a propósito, ayer se reunió el presidente Maduro con el señor... Zapatero. No, sí, Zapatero, pero también se había reunido con... Un tipo que se llama Rodríguez Zapatero y la gente lo llama por el segundo Zapatero. apellido. No, pero es verdad, a ti no te llama la atención que un tipo que se llama José Luis Rodríguez Zapatero y lo llamen por su segundo apellido, oye, cuando menos es raro, porque aquí dicen Chávez Fría, ahora dicen Maduro Moro, Sí. Salazar Inciarte, Rodríguez Vargas, Rojas Fernández. Arenas Barrio. Barrio, chico, y este Rodríguez Vargas. Rodríguez Vargas, y este lo llaman Zapatero, Rodríguez. Porque, ¿sabes lo que? Eso tiene su origen en una cuestión de su relación con la madre. En la personalidad de Zapatero, quien tuvo peso fue la madre. Pero él se parece a Donald. Pues Él tiene cierto parecido con Donald. ¿Con cuál Donald? ¿Con el pato? Con el pato Donald. Ah, ya. Sí, tiene cierto parecido con el pato Donald. El caso es lo que incluso decía... a él le decían, en España le decían Donald. ¿Sí? Pero no Donald Trump. ¿Cómo? Donald Trump. Trampa. Mira, lo que te voy a preguntar es, porque ayer también se reunió el presidente Maduro en estos días con el enviado de la Iglesia del Vaticano. Y hay toda una discusión, porque incluso ayer habló Urosa también, y dijo que no puede haber diálogo si el gobierno no le confiere cédula de identidad y existencia a los partidos políticos. No los puedes bypassear de la noche a la mañana, porque evidentemente sin democracia, sin partidos no hay democracia. Y Urosa pedía que el gobierno reconozca a los partidos y que haya elecciones regionales. Parece que hay dos posiciones. Uno, la de la Iglesia venezolana, y otro es la del Vaticano. Ugalde dice en estos días, que el problema no es de la Iglesia, sino que es del gobierno venezolano que no respeta el asunto del diálogo. Pero en todo caso, cuando uno lee las declaraciones, uno percibe que pueden haber dos posiciones de la Iglesia. Una expresada en la palabra del sumo pontífice, de Bergoglio, y otro expresado en el sacerdocio venezolano. Parece que hay dos posiciones, porque obviamente los sacerdotes venezolanos están más en consonancia y en contacto con la realidad venezolana. 81% aumentó la pobreza, 93% prácticamente no tienen plata para la comida, no tienen dinero para la comida. Y eso hace que la realidad pese demasiado en la visión que la Iglesia puede construir sobre la realidad venezolana. Entonces, parece que hay dos posiciones, Francisco. Dos posiciones de la propia Iglesia con respecto a la crisis venezolana. Independientemente de lo que diga el padre Ugalde, al que yo respeto y además tengo aprecio intelectual muy grande, aunque yo no lo conozco personalmente, pero realmente lo sigo. Y lo sigo tomando en cuenta las lecciones que semanalmente nos da en el Nacional. Pero obviamente yo percibo que hay dos visiones, independiente incluso de la carta de Parolín, que alguien puede decir que esa es la palabra del Papa, independientemente de eso. Pero a la hora de recoger las cosas, uno observa que una cosa dice el Vaticano y otra cosa dice la Iglesia venezolana. Es decir, ¿tú tienes la misma percepción o yo estoy realmente equivocado con este asunto? Yo ya no sabe, el proceso político venezolano es tan complejo que pareciera así que hay una diferencia entre la manera como el Vaticano ve la situación venezolana
y cómo la ven los sacerdotes en Venezuela. Sin duda que hay una diferencia no aparente, es una diferencia real, que es lo que lleva a Ugalde a tener que salir al ruedo, a tratar no de conciliar posiciones, sino de no quitarle, la palabra no es la correcta, cierta aureola a las decisiones papales. Pero yo tengo la impresión que el Papa, si bien es cierto, Parolini envió una carta a Venezuela, carta que el gobierno no se hizo el loco, no la quiso estudiar. A mí me da la impresión de que el Papa sigue pensando que en Venezuela la oposición no es totalmente clara y que además es una oposición que, como en el pasado intentó el golpe hace unos cuantos años, el Papa a lo mejor ha sido convencido de que la oposición en Venezuela es golpista. Yo tengo diferencias con el Papa en algunas cosas, pero creo que en otras, creo que confío mucho en su buen juicio. Sí me angustia que sus consejeros principales sean, digamos, muy cercanos al kirchnerismo en Argentina, sobre todo para asuntos de América Latina. Y me preocupa la manera como él, cuando estuvo en Cuba, no fue capaz de denunciar la tiranía cubana, ni reclamar libertades democráticas, como sí lo hizo en Estados Unidos. Pero más allá de eso, yo creo que es un problema de percepciones. Mientras nosotros vivimos con la angustia todos los días, y los sacerdotes venezolanos lo saben, el Papa, seguramente jugando más con esa mano izquierda que tiene la Iglesia, y que tienen en particular los jesuitas. Él es jesuita, ¿verdad? Él es jesuita. Él es jesuita, sí. Entonces, a lo mejor cree que el camino es otro. Y esa misma posición la tenían los funcionarios del gobierno de Obama. Y por eso uno observa. Pero tú vas a las iglesias. Yo no soy un católico practicante, pero voy a la iglesia los domingos. Y uno observa cómo hay una diferencia entre lo que los obispos y los altos jerarcas de la iglesia dicen en los medios y lo que los sacerdotes dicen en las iglesias. En las misas. En las misas, sí. En las misas, las homilías son unas cosas insustanciales, con las mismas, la hoja, con la hojita que pasan, de ahí leen el evangelio. Y entonces pareciera ser que los sacerdotes en las iglesias viven a las que yo voy. Están en otro mundo, sí reconocen que hay miseria, pero y la viven, porque en las puertas de las iglesias es frecuente ver a la gente pidiendo y sufriendo, pero ellos no, ellos siguen hablando del diezmo, del muchachito que se fue del hijo pródigo, y que Jesús vino, que Jesús se fue, que Jesús tal, que Jesús cual. Pero observas poco compromiso. Poco compromiso en los sacerdotes. Claro, hay sacerdotes comprometidos como el padre Palmar y otros más, comprometidos con la oposición y comprometidos con el gobierno, como el padre Vidal. El padre Vidal. ¿El ex padre Vidal? No, es padre. ¿Es padre todavía? Él todavía coloca en su cosa, él coloca aún en su Twitter padre Vidal. Yo, mientras él no lo quite, yo sigo pensando que... Pero a lo mejor se refiere a otra cosa. Bueno. ¿Y a otra paternidad? Posiblemente. Pero entonces, la pregunta va a lo siguiente. Yo tengo la impresión de que al Papa no le gusta la manera como los expresan los sacerdotes venezolanos, los obispos. No le gusta. Porque él tiene otra manera. Pero esa manera no le ha funcionado al Papa. Esa manera no le ha funcionado al Papa. Ahora, los jesuitas tienen su propia manera de actuar. Dios quiera que el Papa tenga razón, porque sabes que es triste, como está ocurriendo ya, que la gente sienta, porque por esas posiciones ambiguas, que la gente sienta que el Papa está comprometido, que no es verdad, con el gobierno de Maduro. No es verdad que esté comprometido con Maduro, pero a veces eso es lo que trasluce al observar la conducta de los obispos venezolanos, de los jerarcas de la iglesia, y la conducta del Papa. Por ejemplo, dejar a Giordano. Giordano es un hombre, Giordano sí, el nuncio apostólico está vinculado estrechamente al gobierno. Y alguien muy cercano a la iglesia me lo comentó hace meses. Me dijo, él no es confiable, porque él juega para los intereses del gobierno, al igual que los tres mediadores. Los tres mediadores, ¿quién los puso?
El gobierno. Entonces, ¿cómo pretenden que Zapatero, Torrijos y Fernández no actúen a favor del gobierno si ellos son puestos por el gobierno? Yo lo que no sé es qué va a pasar con esa comisión de mediadores una vez que UNASUR, que está por cambiar de secretario general, cambie también, porque yo creo que pudiera la UNASUR. Porque el miembro de la mesa de diálogo, de la comisión de diálogo por parte de los extranjeros que están allí, es UNASUR, no es Samper, ¿no? Claro, es UNASUR, no Samper. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes en unos instantes. Oye, nos salió Manuel con uno de sus amigos, ¿no? Aquí seguimos a esta hora de la mañana, no voy a decir la hora porque la hora se dice en radio, y además con ¿cómo se llama la cosita que nosotros tenemos en la radio para decirle para cambiar de noticias? ¿Cómo se llama? La marimba. ¿Es una marimba? Es una marimba. Pero no, es una marimba. Tú tienes, bueno, alguna cosa de esa. Xilófono. Sí, pero alguna cosa de esa, pero a mí me gusta porque yo me acuerdo mucho de la radio de antes, que a pesar de todo era una radio agradable. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo oía Radio Continente y oía Radio Rumbo y oía las emisoras de acá de Maracaibo. Oye, Radio Rumbo se acabó. Digo yo, no sé. No, Radio Rumbo la acabaron, la acabó el chavismo. Porque ahí escuchaba uno de Leomado León y escuchaba las noticias. Porque Radio Rumbos tenía la concesión de los Leones de Caracas. Sí. Pero resulta que el gobierno llegó y acabó con Radio Rumbo, pero acabó con el rumbo al país también. ¿No? Sí, el país llevaba un rumbo. Sí. No realmente, qué sé yo, con todo lo que había, era un rumbo, ciertamente. Lo que pasa es que ahora estamos sin rumbo. Sí. Mira, Francisco, ¿tú te acuerdas de aquella consigna muy chavista de que, ¿cómo que decía? Alerta, alerta, camina la espada de Bolívar por América Latina, o alerta, alerta, por América Latina camina la espada de Bolívar, o alerta, alerta, la espada de Bolívar camina por la tata. Bueno, resulta que quien parece ser que caminó por América Latina fue Odebrecht. Y de la mano. Dando dinero a diestra y siniestra. Pero lo mejor de todo. A diestra y siniestra también. Pero lo mejor de todo fue de la mano de los hijos de Bolívar. Exactamente. Odebrecht, claro, hay hijos naturales, como por ejemplo los de estos 5 países que Bolívar tuvo a bien libertar, pero también hijos no naturales como los brasileños y los argentinos, ¿de acuerdo? Y algunas otras. Y los dominicanos. Los dominicanos, sí, pero los panameños. Panameños. Entonces, pero fíjate tú como la que caminó en realidad, alerta, que camina la espada de Bolívar. Por América Latina, la espada de Bolívar. Oye, y resulta que la única espada que caminó fue la espada de dólares de la Odebrecht, que por cierto nos coloca a nosotros los venezolanos en una situación, digamos, interesante, porque mucha gente en el mundo dice que el escándalo Odebrecht ha permitido que en los países se destape la cloaca, que eso significa. Por ejemplo, hay investigaciones de todo tipo. Y fíjate que en Venezuela, hasta ahora, solo hay una lejana referencia de Maduro sobre Capriles, que Capriles se ha visto en la necesidad de desmentir, pero nadie del gobierno tiene que ver con los 98 millones de dólares que dice Odebrecht, que a lo mejor lo hace también de mala voluntad. De mala fe, dice. De mala fe, de decir que le entregó dinero a los venezolanos, pero que en realidad no es así. Pero lo cierto es que en Venezuela no hay investigaciones porque no hay ningún venezolano, más allá de Capriles, señalado por el presidente de la República, inmerso en las garras de Odebrecht con el soborno. Es decir, no hubo en Venezuela nadie sobornado. Bueno, Francisco, eso es un criterio. Cuidado, los venezolanos lo hicieron bien, porque fue fácil llegar a Toledo, el expresidente, es fácil llegar a Humala. Y Alan García. Pero Alan García se apareció y le dijo, no, mire, yo estoy aquí en el tribunal diciendo que yo no tengo nada que ver con eso. Por eso vine. A Alan García le tiran el rebote. Santos también está metido. Pero
el que denunció la campaña de Santos después dijo que Santos, que Odebrecht no había puesto dinero en la campaña de Santos. No se sabe si porque Santos es tan santo que logró que el tipo cambiara de opinión o porque efectivamente es así. Pero en el resto del mundo salpica hasta el presidente de Panamá. Pero en Venezuela, mira, es increíble. En Venezuela no, más allá de la Fiscalía envió a la Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Armada porque tuvo temores de enviar a los fiscales, al 6CPC. Puede ser porque el 6CPC también estaba ocupado con tantos crímenes en Venezuela, pero no lo envía. Y no consiguieron nada. Bueno, deben haber conseguido cosas, porque se dice, hay un rumor muy sostenido, que Odebrecht y otras empresas brasileñas le otorgaron al gobierno de Maduro 865 millones de dólares para financiar obras que todavía no están concluidas. Cuenta bien, ¿quién le otorgó a quién? Se dice que el gobierno de Maduro recibió 865 millones de dólares para financiar obras de otras empresas brasileñas montadas con el mismo esquema que utilizó Odebrecht. Es decir, eso es parte de los 98 millones que los venezolanos recibieron. El gobierno de Maduro también recibió financiamiento de otras empresas distintas a Odebrecht. Pero financiamiento. Pero que utilizaron el mismo esquema de corrupción de Odebrecht. Se trata de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez. Esa Andrade Gutiérrez, la de Andrade Gutiérrez, tengo que contarte que la tal Andrade Gutiérrez, una de las hijas de los fundadores de Andrade Gutiérrez, era novia de Lula. ¿Sí? Sí. Bueno. Era novia de Lula. ¿De Lula? Una de las muchachas, de las mujeres. Pero ella ha dicho después de la familia. Después de la relación que Lula lamento. Yo no tengo nada que ver con ese señor. No es de ahora que eso se comenta. Así como en el pasado se comentó. Mire, aquí se han comentado cosas. En el pasado se comentó que el juez Garzón, el muy impoluto juez Garzón español, tuvo un affair con Cristina Kirchner. Claro, Cristina Kirchner posteriormente ya viuda, ¿no? De eso ni él quiso hablar, ni ella tampoco, pero como nosotros acostumbrados al lenguaje de la farándula, del arte y el espectáculo, podemos inferir que es así. Incluso Nelson Bocaranda, en un libro que se publicó el año pasado, y donde es una entrevista que le hacen a Bocaranda, él deja entrever que un presidente que falleció en el ejercicio de su mandato tuvo unas correrías, para decirlo también en el mismo lenguaje, con Cristina Kirchner. Yo no quiero creer que eso sea verdad, pero está allí. Entonces, así como esto lo utilizo para decirte que se comenta en los círculos brasileños que esta familia, esta empresa de Andrade Gutiérrez, una de las señoras, hijas de los dueños fundadores, supongo yo, era novia de Lula da Silva. Es posible, porque... Bueno, porque eso es posible. Porque vale todo, además. Porque, ¿no? Claro, porque vale todo. Así es. Lo que le quiero decir es que el gobierno venezolano y los venezolanos no estamos libres del pecado Odebrecht. Hemos recibido dinero de Odebrecht, seguramente. Hay una cantidad importante de obras contratadas con Odebrecht que inclusive no han sido terminadas, pero que han sido pagadas. Y hay otro tipo de empresas, eso lo dice Nelson Bocaranda, de 865 millones de dólares, no es cualquier cosa, que financiaron obras que están inconclusas en el gobierno de Maduro y que son otras compañías que utilizaron el mismo esquema de Odebrecht. Se trata de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez. Y no tiene por qué no ser así, porque el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil le daba financiamiento a estas empresas, le daba financiamiento al país, siempre, en este caso a Venezuela, siempre y cuando las empresas brasileñas construyeran. Fíjate tú, la ampliación del puerto de Mariel, que lo vendieron como una cosa del ototro mundo. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, es un puerto mucho mejor, porque la zona del malecón es una zona baja, de hoja baja y muy poco profunda para un puerto. Hay inconvenientes en el malecón, puede ser un puerto para embarcaciones de poco calado o de calado medio,
En la zona de Mariel hicieron un desarrollo portuario muy importante. Era de suponer que esa zona de Mariel iba a competir con Panamá. el puerto de Panamá, no con Panamá, sino con Barranquilla, que desarrolló su cosa para la post-Panamá, después de la ampliación del canal, y también con el puerto de Miami, que también se había estado. Bueno, resulta que lo de Mariel no es gran cosota tampoco, una cosa pequeña, pero eso lo construyeron los brasileños. ¿Pero qué hicieron los brasileños? Ellos vinieron, consiguieron las obras tales, construyeron todo. Y por supuesto, para conseguir todos los derechos en Cuba debieron haber también mojado la mano de algún Castro, porque allá todos son Castro. No Castros, sino No, Castros. Castros. Entonces resulta que Odebrecht allá, pero en Cuba tampoco se sabe nada. Extrañamente, en dos países, Odebrecht pareciera ser que no entregó nada, que creo que uno de esos es Venezuela y el otro Cuba. Que parece que Odebrecht no entregó nada, porque los gobiernos cubanos, el gobierno cubano no ha investigado nada, y el gobierno venezolano, la fiscalía dijo que tenía un tipo, pero no dio el nombre. La fiscal se fue por allá para Brasil con otros fiscales, y lo que oyó decir fue que Odebrecht había financiado la campaña del presidente, y ella como que se vino o se tapó los oídos. Bueno, lo cierto es que lo que tú querías decir, sí es verdad, la espada de Bolívar caminó, no camina tanto, por ejemplo, no camina tanto como la Odebrecht. Como Odebrecht. Claro, sí. Ahora, Bolívar no tuvo una Odebrecht en su camino. No. Pero hablando de historia, Arenas, porque cada vez que hablamos de Bolívar, ayer le leí una cosa a este muchacho, a este joven historiador zuliano, Ángel Rafael Lombardi, dice: Pedro Camejo, el negro primero fue realista y saqueador, y después fue patriota Saqueador. y saqueador. O sea, la constante del saqueador. Pero y yo digo, ¿y hasta cuándo los historiadores nos van a hacer a nosotros sentir que nuestro tiempo en primaria y secundaria fue perdido? Y después leo algo que le endilgan a Hegel, que seguramente no era de él, que lo único que aprendimos de la historia es que de la historia nada se aprende. ¿Ah? Lo único que aprendemos de la historia es que de la historia nadie aprende. Entonces, digo, bueno, la verdad es que nadie aprende con cabeza ajena, y hay que ver la cantidad de cabezas ajenas que hubo en ese momento, pero de verdad que se ha hecho nuestra historia está llena de mitos y está llena de errores. Afortunadamente, hoy en día hay una especie ¿cómo sería? De rebelión de los historiadores. Pues, bueno, hay una nueva camada de historiadores que están poniendo la historia, parece ser que sobre sus pies, pues. Ángel Rafael Lombardi, Tomás Estraca, la hermana de Valentina Quintero, Inés Quintero, el propio director del Nacional, Pino Iturrieta. Bueno, y antes Manuel Caballero y Carrera Damas. Sí, hay una rebelión de los historiadores en este momento. Y yo creo que... y para bien, ¿oí? Para bien, exactamente, para bien. Pues no se trata solamente de desmistificar la gran figura de Bolívar, que es una gran figura, pero también darle... Es decir, en el libro de Lombardi, de Ángel Rafael Lombardi, queda establecido que Bolívar era desconocido por sus pares en ese momento. Es decir, de hecho, el hecho de que Páez no lo acompañara en la ida a Nueva Granada, determinó que la guerra se prorrogara por un año más. Se prolongara, sí. Exactamente, es decir, porque Páez desconocía el liderazgo de Bolívar. Y sus problemas con los líderes de Oriente. Es interesante. Y además de eso, fíjate el juicio que hace también Lombardi. Es decir, la batalla que definió la situación en América es la batalla de Boyacá. No tanto la de Carabobo, sino la de Boyacá. Entonces, hace una lectura bien interesante, que desplaza los ejes temáticos hacia otros puntos. Y hay otro elemento en el libro de Lombardi, pero si nosotros hoy estamos entre la literatura y la historia. Esto es normal, sobre todo ahora que Plutón pugna por volver a ser Plutón planeta. ya no es cometa, ya no es planeta. Pero parece ser que sí, metió una... Especialmente después... Parece que Plutón solicitó una enmienda. No, una interpretación en el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, y parece que Plutón, que Plutón vuelve. Si es el TCJ, te aseguro que lo van a volver perro, y le van a quitar y lo van a volver Pluto. No, parece. Yo tengo la información, pero lo que parece ser que Plutón, despojado de su derecho, tú sabes que cuando uno es planeta,
pero cuando uno un planeta menor, ahora sí. Plutón, en uso de sus derechos, solicitó en el Tribunal Supremo de Justicia que se le volviera a considerar planeta. Bueno, la información la tiene El Mundo de Madrid, El Confidencial, perdón, pero lo vamos a ver después. Pero lo que me llamó la atención del libro también fue, Arenas, que cuando Bolívar y Morillo van a conversar, han cambiado las condiciones en España, sin duda. Y Morillo sentía que en España no había el apoyo que debía haber, sí, y que él no tenía suficiente fuerza y dinero como para seguir enfrentando la rebelión. Pero además se había dado cuenta que los patriotas, en este caso el ejército, no era un ejército, la fuerza que comandaba Bolívar tenía apoyo internacional, mucho apoyo internacional, que no solamente traían armas, dinero y uniformes, sino también traían una tecnología militar, sobre todo la inglesa. De eso también se ha hablado mucho, de que Bolívar parece que cuando a la legión esa inglesa, cuando en Carabobo la estaban diezmando, alguien dijo, déjenlo que lo liquiden, que después no le pagamos menos, dicen algunos. Bueno, pues sí, pues bien, Morillo aceptó hablar. Seguramente habló porque le parecía que era bueno para recuperar fuerza, pero Bolívar no paró la guerra. Morillo, acordaron parar y Morillo la para, pero Bolívar no la paró. Bolívar entró entonces, siguió en combate porque ellos estaban por aquí cerquita de Maicao. Chico de Maicao, ¿no? Bueno, de Maicao, sí señor, sí señor. Maicao fue muy importante en esa época. Y sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Allá van a buscar los pesos. Pero resulta que Urdaneta, como era de por estos lados, sí, conversa con la gente de la Cámara de Comercio y la gente de Maracaibo y logra que los tipos se cambien. Les dijo, mira, si ustedes siguen apoyando a los españoles, que estos tipos son malos, nosotros cuando lleguemos, ¡ja! Entonces le dieron un momentico, Urdaneta, vamos a cambiar esta cosa. Y fíjate tú, por ejemplo, que Maracaibo cambia y eso molesta, porque de una vez Maracaibo rumban a Coro, que también era una provincia que estaba en contra. Que era realista, bueno, fíjate tú que al final la pelea se da ¿dónde? En la batalla naval del Lago también fue importantísima y lo refleja este caballero Lombardi. Entonces digo yo, ok, vamos al diálogo porque hay que conversar para negociar. Claro, es obligatorio, las partes en conflicto conversan, pero lo que tú no puedes entregar todo tuyo. Exactamente, no puedes desarmar todo. Claro, claro. De eso se trata, los vietnamitas y los norteamericanos hacían lo mismo. Pero no dejaron de pelear. No dejaron de pelear. La propia FARC y el gobierno colombiano. Sí, pero fíjate, en el caso venezolano nadie pone en tela de juicio que la oposición haya conversado con el gobierno. Lo que la gente pone en tela de juicio es que la oposición fue sin un plan definido, con 4 tipos a quien tenía su propuesta, y el gobierno les impuso derechos humanos, economía, y sobre derechos humanos pusieron en libertad unos presos, pero sobre el resto nada. Y entonces, ¿qué diálogo fue ese? Ahora fíjate, interesante, también volviendo al título del libro de Lombardi, La estrategia de la derrota, hay que repensar todo este problema del país y especialmente la oposición, pensarla desde el paradigma de lo que significó el diálogo, que fue, de verdad, una derrota. Cambia el paradigma, pensar el país desde allí. Por eso que hoy mucha gente dice, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a sentarnos en la mesa de diálogo sin una propuesta seria, sin un plan definido. Vamos a volver a hacerle coro al gobierno para que éste gane tiempo. Y obviamente que ha ganado tiempo el gobierno, porque de algo parece que estamos seguros hoy. Las elecciones, que es una deuda que tiene el CNE con el país, parece que no se realizarán este año tampoco. Y que lo que queda ya es el año 2018, que ya van a haber elecciones generales. Claro, Elena, pero fíjate lo siguiente. Yo en esa parte tienes mucha razón. Pero cuando las cosas no salen bien, cuando no se inician bien, porque tú haces una lectura equivocada de la situación, de la realidad, tomas decisiones incorrectas. Gana la oposición las elecciones parlamentarias. El gobierno inmediatamente activa, cambia las reglas de juego y crea un Tribunal Supremo de Justicia que todo el mundo sabía que lo iba a utilizar contra esa Asamblea Nacional. Los tipos no dijeron nada, aceptaron la derrota electoral, pero se afianzaron en el TCJ, leyeron las leyes, se movieron y crearon un TCJ. ¿Qué hizo la oposición? Relamida en su triunfo, lo primero que dijo fue, en 6 meses vamos a decirle a ustedes cómo sacamos a Maduro. Pero tú sabes perfectamente bien que esa elección no era para sacar a Maduro. A nadie le dijeron, vota por la oposición en las parlamentarias para que saquemos a Maduro.
todo el mundo suponía que la derrota de Maduro era una derrota terrible para el gobierno, pero tenías que saber que esos tipos que quieren el poder todo y para siempre no se iban a entregar tan fácil. Plantear revocatorio, a lo mejor pudo hacer una salida, pero si la oposición contara con un CNE que fuese confiable y con unas Fuerzas Armadas capaces de decir: somos neutrales frente a esto, que la política siga su curso y nosotros actuamos según los intereses de la República y no los intereses partidistas o del gobierno. ¿Qué pasa? Que la Fuerza Armada estaba del lado de Maduro, porque cuando el CNE comenzó a acabar con la Asamblea Nacional, los militares se pusieron del lado de Maduro y siguen del lado de Maduro, y por eso es que cualquier salida a la calle tiene a los militares enfrente. Entonces no es verdad que la oposición tiene la calle, eso es retórica. Eso es retórica, y la oposición no podía hacer más nada ahora, era más bien aguantar y negociar, o uno, haber inmediatamente puesto en cuestionamiento, de verdad, quitando esos tipos, esos no son. El pueblo en ese momento los hubiera acompañado, pero dejaron pasar mucho tiempo. Luego viene el CNE y hacen lo mismo. Efectivamente, un mal manejo político, no tanto de la mesa de la unidad, un mal manejo político de los partidos que pensaron que lo que estaba dado era que el gobierno estaba rendido, estaba caído, y que ellos lo que les faltaba era recogerlo y había que buscar a alguien rápidamente que lo recogiera, y por eso Capriles se montó en el revocatorio y otros en una constituyente. La constituyente y el revocatorio dependen fundamentalmente del gobierno, entre otras cosas porque ellos controlan el CNE. Pero si la política actúa, tú te vas a Miraflores y dices: nosotros necesitamos cohabitar, vamos a cambiar, vamos a salir, no hubo política. Y los sensatos fueron arrollados por los insensatos. Igual que cuando las elecciones aquellas donde hubo la abstención, habían sectores que querían participar, pero sí, los medios, los radicales hicieron sí, que no, era abstención, y después se hicieron los locos. Ahí está la señora, esta señora yo la pongo como ejemplo, pero es porque justamente de eso se trata. No es ella únicamente, son muchos como ella, que no aceptan absolutamente nada, sino que el gobierno se rinda, y el gobierno no lo puede rendir, María Corina, porque la realidad no aconseja eso. Sí. Bueno, pues, yo creo que tú tienes razón en los equívocos que se han cometido y que todo lo demás. Pero yo tengo la impresión de que si esos errores no se hubiesen cometido, el gobierno siempre hubiese jugado con reglas que no emanan de la Constitución, porque estamos frente a una dictadura. Como dice Macri, lo dice ayer, Venezuela no es una república. ¿Entiendes? Es verdad lo que tú dices, pero si eso no hubiese ocurrido, este gobierno hubiese echado manos a lo mismo que le está echando manos hoy, porque gobierna sin la Constitución Nacional. Precisamente, sí, pero justamente, eso lo vamos a seguir conversando, pero un poco más adelante, porque tenemos que ir a la pausa. Aquí seguimos, amigos, conversando con Ender Arenas y con ustedes sobre lo que acontece en Venezuela. Y yo resumo lo que habíamos conversado antes. Venezuela gana Maduro porque su partido, el partido más fuerte, no es el PSV, que el que le da soporte, que él mismo dijo que no estaba a la altura del reto electoral. Pero para sostenerse en el poder, si cae elecciones, el presidente Maduro no necesita al PSV. El presidente Maduro necesita al partido militar, sí, a la Fuerza Armada. Si el presidente Maduro dice que no gana elecciones y que solo habrá elecciones cuando las puedan ganar, el PSV deja de ser importante, y lo único que le da soporte al presidente Maduro son los militares. Y eso lo saben los militares y lo saben todos. Ahora, ¿cómo hacer para que los militares cambien de opinión? Bueno, hay muchas maneras. Una manera es que ellos se den cuenta que la situación es insostenible. Creo que, por ejemplo, todo lo que el gobierno hizo para bajar el precio del bolívar, el precio del dólar, fracasó. Estamos en 4.900. Y siguen los incrementos en todos los servicios. Ya vienen incrementos en el servicio eléctrico, que ya lo vimos, y en el agua. Pero ya, por ejemplo, hay aumentos en telefonía e internet de más del 1000%, lo que va a sacar a un montón de venezolanos de la conexión, de la televisión por cable, de la internet y, por supuesto, de casi todo lo conexo a ese tipo de actividad, porque no lo va a poder pagar,
porque la telefónica, esa compañía, cuando usted no paga, inmediatamente te corta o te ponen en el aviso: señora, señor, usted está a punto, esta cuenta está a punto de ser desconectada. Y tú vives, te la ponen incluso cuando tú no debes. Y uno está viendo los programas y aparece: esta cuenta está a punto de ser desconectada. Y entonces uno, ahí en el momento donde la muchacha le va a dar el sí al muchacho. Y entonces uno dice, o por ejemplo, cuando el tipo está dando la última parte de la receta, o cuando están jugando el último inning y hay 3 hombres en base y el equipo tuyo está al bate, y entonces te dice: esta cuenta puede ser desconectada. Ve, el día domingo, o el día domingo, creo que fue el domingo, sí. El domingo estaba... Mira, aquí tengo la prueba de esto. Aguanta un segundito. El domingo estaba jugando el Leganés con el Barcelona. Y entonces inmediatamente que iba a patear Messi le iba a dar la bola para el penalti. Aparece en la pantalla de mi televisor: esta cuenta puede ser desconectada. Y entonces, aquí tengo un mensaje. Ajá. Tu servicio fue suspendido por presentar facturas vencidas. En Inter tenemos varias opciones de pago para ti. En inter.com.be o llama al 0500. Este telefonito es de un amigo nuestro que está aquí en el estudio, que cada día ve reducida su calidad de vida. 1000%. Sí, señor. Los incrementos. Bueno, hay mucha gente que va a quedar excluida. Es como el 93% que no tiene dinero para comprar la comida, o del 81% que pero hoy si es no más puedes pobre. comprar la comida ni las medicinas. Ayer alguien de mi familia necesitaba comprar unos antibióticos. Amoxicilina. Amoxicilina, ok, perfecto. Y entonces resulta que no se consigue la nacional y hubo que comprar la colombiana. Le vendieron un Blitzer con 10 pastillas, 7.000 bolívares. ¿Sabes cuánto cuesta esto? No, 12.000 bolívares. 12.000 bolívares. Este Blitzer, 12.000 bolívares cuesta. Entonces el venezolano no va a poder comprar esas cosas aun cuando el gobierno aumente la cesta ticket. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El gobierno y los militares y todos tenemos que poner de acuerdo en lo siguiente: vamos a salir de este gobierno. Vamos a salir de este gobierno y vamos a poner las cosas en el lugar que corresponde, con el concurso de todos, con los sacrificios de todos, pero sabiendo que tenemos un rumbo, que vamos hacia alguna parte. Pero lo que pasa es que el general Padrino es militante del Partido Comunista seguramente, sí, pues, y él es, a lo mejor es procubano, y entonces él cree que la miseria es lo fundamental. Y si el general Padrino se molesta, o se molesta a alguien que sigue los pasos del general Padrino o que lo defiende, pues tiene muchas opciones, más que las que da Inter a sus suscriptores. Pero es verdad, aquí no hay salida, está demostrado que no hay salida. Con este gobierno no hay posibilidad alguna de salida de la crisis. No. Ahora, los militares tienen que darse cuenta de eso. Tal vez que el Padrino no se quiera dar cuenta. Ahora, ¿qué le pide uno a los militares? No, nadie está pidiendo un gorila. No. Ojo, no, para nada. Sino que realmente actúen conforme a la Constitución, y que respeten la Constitución, y que además envíen mensajes para que los que la están violando la respeten también. Porque aquí el gobierno está jugando fuera de la Constitución. Nadie está pidiendo, a estas alturas del país, nadie está pidiendo un gorila. Como hay un audio por allí, que realmente es una cosa terrible, en la que un supuesto general retirado y que está en Miami está pidiendo un golpe de Estado. Obviamente eso nadie lo está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que la gente juegue reglas de juego claras con respecto a la Constitución, y que el gobierno la respete, pero el primero que la viola es el gobierno. Y además es un lenguaje feroz. Hay que escuchar al presidente todos los días. Es un lenguaje feroz. O de sus ministros. Mira, a mí me llama la atención el lenguaje que emplea la señora Iris Varela. La señora Iris Varela tiene que renunciar al cargo, o tienen que pedir el cargo, que lo ponga a la orden del Ejecutivo. No puede estar pidiendo que los pranis sean los líderes del país y que van a ser llamados solamente con haber cumplido el servicio militar a ser defensores de la patria. Es una aberración, ciertamente. Quien tiene que poner el cargo a disposición del Ejecutivo es la señora ministra, que debería pedir la renuncia. O la sociedad civil debería movilizarse exigiendo la renuncia de esa señora. No es porque los planes no puedan mejorar o porque los presos no puedan mejorar. No, obviamente pueden cambiar su estilo de vida y pueden cambiar su forma, pero la manera como se dice, la manera como lo plantea y cómo lo ejecuta la ministra es realmente una cosa indeseable, y su resultado puede ser indeseable. Que por cierto, la ministra se ha referido en términos muy groseros a Lilian Tintori, y el presidente también, con respecto a la fotografía
que aparece la señora Tintori al lado de Donald Trump. Y el comentario que deslizó la señora Varela, la grosería, que dice que la señora Tintori necesita y requiere urgentemente una visita conyugal. Pero resulta que la que aparece en la foto con un pran en un sitio no muy acorde es precisamente la ministra. Es que la lengua es castigo del cuerpo, ciertamente. ¿Ah? Y no es nada, que le dijo una palabra tan sucia y tan fea como arrastrada. Sí, pero ¿sabes por qué, Arenas? Porque a veces a nadie le importa, no le llama la atención, por ejemplo, que Iris Varela se tome una fotografía con un pran. Porque a fin de cuentas, pareciera que son tal para cual. El pran no gana nada retratándose con la ministra, y la ministra no pierde nada. ¿De acuerdo? Porque pareciera que son pares entre pares. Pero en el caso de Lilian Tintori, que por cierto le dan protagonismo a la señora Tintori porque está en una gráfica con Trump y con el vicepresidente, pero también ahí estuvo la esposa de Antonio Ledesma. A Mixi. Claro, ahí estuvo también. Pero la señora Tintori se toma la imagen, la trae a ella con Pence y con Trump, y entonces efectivamente eso molesta, porque imagínate tú, un presidente de la República que ni por atisbo va a visitar la Casa Blanca. No la va a visitar. Y Lilian Tintori, que puede ir a donde quiera, porque ella anda buscando la libertad de su esposo, y eso es lo que menos se le puede, lo que menos se le puede pedir a una esposa, a quien le arrebataron su esposo, es que no haga actividades de esa naturaleza. No, ella está en la obligación de hacerlo. Y tocar cualquier puerta. Y tocar cualquier puerta, la que sea, hasta la del gobierno, que estoy seguro que la han tocado, pero la maldad de cobrarle a Leopoldo unos muertos y una violencia que él no generó. Y todo el que haya conocido a Leopoldo López sabe que efectivamente ese no es su pensamiento. Fue fácil buscar a una semiólogo de la Universidad de los Andes, a una lingüista de la Universidad de los Andes, para que determinara si el discurso de Leopoldo López era un discurso violento. Pero no fue fácil buscar a alguien que dijera que Leopoldo López en su vida ha sido un tipo que ha usado la violencia como medio político, mientras que otros sí lo han usado. De siempre la usaron. Y hoy hablan de paz y de amor. Ahí está, es que la lengua, como dicen algunos, es castigo del cuerpo. Así es. Bueno, Arena, pero yo creo que deberíamos... Hay varios mensajes, ¿todavía no? Sí, vamos a leerlo. Sí, buenos días desde San Francisco, del sector Virgen de Fátima. Estamos olvidados por el CLAP. Y eso que han llegado miles de cajas a la alcaldía. Ya tenemos 5 meses que no nos venden ni siquiera un poquito de comida. Buenos días, mira, es legal que aquí en la Cañada de Urdaneta no vendan la caja del CLAP a las viudas y en algunas casas no por familia, dice Ana Rincón de la Cañada, gracias. En televisión, Villegas pone unos payasos con carteles absurdos que Venezuela está con el comandante y con Alzami y que fuera CNN. ¿Cuál Venezuela? Los payasos del PSUV que ponen allí, porque les dan un poco de real, dice aquí, no sé. Francisco, el diálogo es de Dios, ahora diablo es del diablo. Los comunistas no creen en Dios, dice Jesús Villalobos. Amigos, en la zona rural del municipio Baral, estado Zulia, quien manda es la delincuencia, dice Jesús Gudiño. Buenos días, los felicito por su excelente programa. Bueno, muchas gracias. Buen día, por favor, ¿en qué dial sale el programa por la radio y a qué hora? Gracias. Nosotros estamos en Fabulosa, en 94.7, el programa es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Ya nos vamos para allá? ¿No? En un ratito nos vamos. Sí, señor. Y el último, bueno, dice, lamento mucho la pérdida de su amigo, profesor de Rojas Llarena, la verdad que es un dolor muy grande. Yo todavía estoy muy triste, se les quiere. Mafer, un abrazo. Mira, Arena, la información del día de ayer, que tiene que ver mucho con Venezuela, es los resultados de la elección en Ecuador. Sí, señor. Oye, al candidato del gobierno de Correa, del revolucionario Correa, le faltaron unas décimas.
para llegar a la primera, para ganar la primera vuelta. Ganar la primera vuelta. ¿Tú crees que ya hay, parece ser... Es irreversible. Ya hay una segunda vuelta. ¿Tú crees que en una segunda vuelta el candidato de Correa pueda ganar? Bueno, siempre hay posibilidades porque desde el poder se puede organizar cualquier cosa, pero todo parece indicar que la oposición, en este caso Lasso, cuenta con los votos de la democracia cristiana ecuatoriana y cuenta con los votos de la socialdemocracia ecuatoriana. Es decir, y con eso revierte el resultado de la primera vuelta, independientemente de que otros partidos más pequeños, inclusive uno que otro partido de izquierda, votaría por Lasso. Y eso pudiera darle una mayoría a Lasso, quien rompería realmente con el... ¿Tú crees que, conocidos los resultados de la primera vuelta, la segunda vuelta se hará en abril? ¿Tú crees que el favorito ahora es Lasso y no Moreno, Lenín Moreno? Yo creo que Lasso tiene una oportunidad muy grande. Pero él pasa a ser el favorito. Si la democracia cristiana ecuatoriana... No, es que bueno, debe ser el favorito para... Él tiene cerca del 29%. Él solo. Él solo. Y resulta que la candidata... 16% sacó. 16%. Y la democracia... Están hablando de 45%. De los cuales hay el resto de los candidatos, generalmente todos son opositores. Sí, porque la oposición estaba muy fragmentada. Ok. Eso quiere decir que este hombre entra con 45% mínimo a la segunda vuelta. A la segunda vuelta. Quizá no todos los demócratas cristianos van a votar, seguramente como lo ven ganador, alguna gente se abstiene, pero lo más seguro es que los 29% de él se van a aparecer y a lo mejor con un poquito más. ¿Tú crees que esto puede significar la derrota de Correa? Sí, como no. Ok, si esto significa la derrota de Correa, ¿cómo queda el socialismo del siglo XXI? Bueno, queda como queda como lo que nos ha demostrado en estos tiempos. Es decir, no solamente derrotado, sino que ha fracasado. El socialismo del siglo XXI como modelo ha fracasado. Fracasó en Venezuela, aun cuando no han perdido todavía, tienen el poder. Y en Bolivia, cuidado, porque a pesar del esfuerzo que está haciendo Morales, aún perdiendo el referéndum anterior, el esfuerzo que está haciendo para que se repita y vuelva a ser candidato, aún así el socialismo del siglo XXI, como ha sido el socialismo en todas partes que se ha implementado, ha fracasado. Ecuador no es la excepción, porque fueron países que se manejaron a punta de una renta que no era el producto del trabajo ni del modelo que se implementó en Ecuador y en Venezuela. Se produjo de la renta petrolera, son países con una enorme riqueza petrolera, vivieron de la renta y eso favoreció casi por 10 años sus respectivos gobiernos. Pero ahora con la merma de los precios del petróleo, la caída de los precios del petróleo y la carencia de recursos para poder seguir repartiendo en un sistema de clientelas, han tenido problemas. Yo creo que el socialismo del siglo XXI ha fracasado. Yo creo que en caso de ganar Lasso, significaría el requiem definitivo del socialismo del siglo XXI. Porque en Venezuela no hay manera de que el chavismo gane unas elecciones. No hay manera. A menos que se implemente un sistema de trampas y de pequeños fraudes que culminen en un triunfo del gobierno. Claro, pero no hay manera. Ahora, fíjate tú lo siguiente, sin embargo, el candidato de Correa alcanza cerca del 40%. No es cualquier cosa tampoco, no es después de 10 años de gobierno. Pero lo más seguro es que hay 60% de ecuatorianos de gente que votó contra ellos. Ahora bien, es probable que este hombre incluso pueda pasar el 40%, Lenín Moreno. Es posible. Es posible que pase el 40%, y a lo mejor es posible que mucha gente que no votó por Lasso en la primera vuelta lo haga por él, pero también sectores que a lo mejor no terminan votando por Lasso, porque son dos posiciones diferentes, el comunismo empezado por Correa y una posición de centro derecha de Lasso, que se inscribiría mucho más cercano al presidente de Perú. Ahora, Colombia todavía no va a caer en manos de la FARC, ¿de acuerdo? Ni de Piedad Córdoba, a Dios gracias, porque nos pondría a todos un turbante. Si, por ejemplo, Maduro nos quiere poner un liqui, Piedad Córdoba pondrá a todas las mujeres venezolanas, a las colombianas con un turbante. Colombia no, Perú no, Argentina no, Brasil no, Paraguay no, Chile, Ecuador no, Chile no.
Y entonces, ¿cómo queda Maduro? ¿Más que antes o menos que antes? Queda guindando. Guindando. La fruta que guinda cae cuando está madura. Fíjense una cosa. Oye, fíjate que en Chile Piñera está delante de las encuestas. ¿Ah? Pero es que te digo lo siguiente, Arena, tú me vas a perdonar que yo sé que tú eres un tipo de izquierda, pero es que la izquierda en América Latina sí es corrupta. Sí, se ha demostrado que... Amigos, nos tenemos que marchar para los 94.7, pero en unos instantes seguimos con ustedes con una buena parte de esta conversación y con otras cosas que vamos a contar hoy, como por ejemplo el asunto de la libertad para Jorge Luis González, concejal de Maracaibo, que está preso, y otras cositas más, como por ejemplo esta que dejamos por el camino, que es lo de Plutón. Plutón metió su cuestión en el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia ya pretende reformular la definición de planeta. ¡Ay! Se va a reformular la definición de planeta, y Plutón vuelve al igual que los adecos. Volvió.